cuándo sucedería exactamente, porque ellos todavía no habían comprendido lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer a esta tierra. Ellos esperaban, ¿verdad?, al Señor Jesús como un rey, ¿verdad?, como un rey de esta tierra, como un gobernante más de este mundo que venía a solucionar los problemas que ellos tenían en ese entonces. Mas Jesús les dijo que su reino no era de aquí, de esta tierra, sino que su reino era de los cielos. Y por lo tanto, ¿verdad?, quizás ellos se llevaron una grande decepción al pensar que Él era su libertador, ¿cómo se puede decir?, en la tierra. Pero era algo más grande que eso. Porque lo que ellos esperan, ¿verdad?, o lo que siguen esperando, todavía no acontece. Va a acontecer más después. Israel es como el reloj profético de la iglesia. No es que Israel, Dios lo haya dejado de una vez terminado por un lado, sino que Israel lo tiene puesto aparte, y ahora es el proceso de la iglesia. Después, ¿verdad?, de la muerte del Señor Jesucristo, después de que Jesús vino a esta tierra, se le dio oportunidad a la iglesia para que la iglesia tuviera el privilegio de anunciar el Evangelio que quiere decir nuevas noticias y noticias de salvación, noticias que dan vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor le ha encomendado a la iglesia en este entonces. Desde 2000 años hacia acá es lo que se viene predicando. No hay otra cosa que predicar, sino que sea el centro, que es Jesucristo, el centro de lo que es la salvación. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro de todo esto es Jesucristo. Porque así es, ¿verdad?, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, ¿verdad?, es que creamos, es que todo hombre se arrepienta de sus pecados y venga hacia Él y alcance salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la antigüedad, ¿verdad?, se suscitaron muchos procesos, muchas cosas que pasaron, por ejemplo, creían que la abominación desoladora ya había acontecido, por ejemplo, en el año 170 a.C. con Antíoco Epífanes, que era un rey perverso, ¿verdad?, de Siria, que transgredió, ¿verdad?, lo que es el templo, y se infiltró, ¿verdad?, hasta el mismo altar de lo que es el lugar santo, y hizo un sacrificio, ¿verdad? Ustedes saben la historia, un sacrificio de un cerdo, que es una abominación delante, ¿verdad?, de Jehová, delante de Dios. Pero aún no es la abominación desoladora de lo que el Señor Jesucristo está hablando en este capítulo 24. Si ustedes han leído todo el capítulo 24, el Señor Jesucristo habla de la desolación desoladora. En el libro de Daniel, ¿verdad?, se encuentra en el capítulo 9, versículos 25 al 27, también Daniel habla de la desolación, de la abominación desoladora. Habla, ¿verdad?, eso que el Señor Jesucristo en el capítulo 14, versículo 14 del capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo reafirma lo que Daniel había profetizado en ese tiempo. Por eso, ¿verdad?, yo creo contundentemente que lo que hizo en ese tiempo, ¿verdad?, Antíoco Epífanes, todavía no era la abominación desoladora, porque el Señor Jesucristo lo vuelve a afirmar. ¿Por qué? Porque eso que el Señor Jesucristo profetizó pasaron 200 años después. O sea, el Señor Jesucristo estaba hablando de un tiempo todavía más futuro. Y el Señor empieza a descifrar y a desmenuzarle, ¿verdad?, detalle por detalle en este capítulo 24, capítulo 25 de Mateo, de cuándo sería su venida. Pero déjenme decirle, hermano, que el día y la hora nadie lo sabe. Dice que ni los ángeles saben, solo el Padre en su sola potestad. Él sabe cuándo es el tiempo exacto de la venida del Señor Jesucristo. Y estoy hablando de la venida del rapto. No estoy hablando de la segunda venida, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, como muchos lo confunden, la segunda venida.
La segunda venida, ¿verdad?, pasa cuando ya han pasado los 7 años de tribulación aquí en la tierra, en Jerusalén. Entonces viene el Rey de Reyes, ¿verdad?, a salvar a su pueblo Israel, pero ya no viene como un cordero. Ya no viene, ¿verdad?, como alguien que viene a dar su vida por los pecados, sino que viene, ¿verdad?, como un rey, y como el Rey de Reyes, con toda autoridad. Dice que viene con una espada en su boca, que sale una espada de su boca, y con esa, ¿verdad?, vengará a sus hijos, a su pueblo de Israel, y a toda la iglesia, a sus mártires, y a todos lo que el enemigo ha hecho estragos, ¿verdad?, ya sea en el mundo como lo que ha hecho en la iglesia, ¿verdad?, en su amada iglesia. Porque aunque somos salvos, aunque tenemos, ¿verdad?, la salvación aquí en esta tierra, pero no quiere decir que nosotros estamos exentos, ¿verdad?, de cualquier cosa que el enemigo haga en nuestras vidas. Día tras día el enemigo está buscando cómo derribarnos. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que el persevere hasta el fin, ese será salvo. Un versículo muy contundente, ¿verdad?, para aquellos cuando yo me da tristeza de veras, hermano. Me da tristeza al saber, ¿verdad?, que la iglesia en el día de hoy, en vez de predicar el Evangelio de Jesús, en vez de predicar las nuevas buenas de salvación, se mete, ¿verdad?, en problemas o en pleitos, en contiendas con estas teorías, porque yo no lo llamo teología, yo llamo teorías, ¿verdad?, de salvo siempre salvo, o de que si se pierde la salvación no se pierde. Pierden el tiempo, ¿verdad?, en discutir cosas que no tienen sentido, porque nos deberíamos centrar en lo que es el verdadero evangelio, en lo que es de verdad anunciar las nuevas buenas de salvación. Solo estamos perdiendo el tiempo en contiendas, ¿verdad?, creyendo que nosotros lo sabemos todo, cuando el Señor Jesucristo lo ha dicho, que el día y la hora nadie lo sabe. Lo único que nosotros debemos estar agradecidos y sumamente seguros es de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha regalado por la gracia. Por eso el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, y no por obras, para que nadie se gloríe, dice. O sea que es una dádiva, es algo que el Señor nos regaló sin merecerlo. Nosotros no merecíamos, ¿verdad?, tener la salvación, pero al Señor Jesucristo le plació que nosotros fuéramos salvos. Y es por eso que usted y yo nos encontramos hoy esta tarde. Y si estamos hoy esta tarde es porque Dios nos da una oportunidad más. El Señor Jesucristo nos dice y nos vuelve a recalcar una vez más de la necesidad que nosotros tenemos de estar siempre al pendiente de la venida inminente que se acerca a esta tierra, el rapto que se acerca por su amada iglesia. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Dice: velad y llorad, para que seas digno, dice, de escapar de horrible tribulación que viene a esta tierra. Que seamos dignos de escapar. ¿Y cómo vamos a ser dignos si nosotros no somos dignos? Somos dignos por la gracia del Señor Jesucristo. Somos dignos porque somos hijos de Dios, no por otra cosa, no por lo que usted tenga, no por lo que yo pueda hacer, no porque me crea el mejor, más inteligente, sino es por la bondad y la misericordia de Dios. Es que nosotros podremos escapar de esa horrenda tribulación que al mundo le viene en este tiempo. Y si algo nosotros podemos aprender de lo que es la palabra del Señor, debemos de tratar de escudriñarla minuciosamente, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella os tenéis la vida eterna, dice el Señor. El Señor Jesucristo en este libro de Mateo capítulo 24 hacía referencia, ¿verdad? Dice, les digo a sus discípulos:
Dice, mirad pues la higuera. Mirad la higuera, cuando la higuera da su fruto. Estoy parafraseando, hermano, porque ustedes ya conocen bien el versículo, ustedes han leído la lectura. Estoy solo parafraseando. Dice, cuando la higuera da su fruto, dice, aprended de esto, que el verano está cerca. Así es la venida del Señor Jesucristo. Y alguien, ¿verdad? Por eso es muy importante también conocer la historia, ¿verdad? Es importante nosotros que conozcamos un poco de historia, porque el reloj profético de la iglesia es Israel. Lo que contesta en Israel tiene que repercute en la iglesia, porque Israel es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo que Dios eligió. Nosotros somos los olivos injertados. El olivo silvestre es Israel. Por eso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, Israel, después de que fue nación nuevamente, fue en el año 1948. Y una profecía que se encuentra, ¿verdad?, también en el libro de los Salmos, que muchas veces nosotros pasamos por alto, dice, ¿verdad?, que el hombre, dice, vivirá, la generación, ¿verdad?, vivirá 70 años y 80 los más robustos. Y en Mateo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo hace referencia que no pasaría esta generación. Y cuando dice no pasaría esta generación, está hablando de su pueblo Israel. Desde 1948 hasta el 2018 se han cumplido 70 años. Y ojo a esto, hermano, no quiero que me malinterprete. No vaya a decir el hermano ya está poniendo horario, ya está poniendo fecha. No. Solo que estemos atentos, alertas a lo que el Señor nos habla. Porque en cualquier momento nosotros podemos ser sorprendidos. Porque dice que será el rapto en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si en el 2018 se cumplieron los 70 años de lo que habla de la higuera del Señor Jesucristo, quiere decir que estamos 10 años en rojo. Y no quiero decir, ¿verdad?, que ya en 10 años ya viene el Señor Jesucristo. No, eso no. Acuérdense que cuando Daniel dio esta profecía de las 70 semanas, dice que pasarían 62 semanas y 7 semanas después. Las 62 semanas se cumplieron exactamente, hermano, exactamente cuando nació el Señor Jesucristo, cuando Jesús vino a esta tierra, cuando murió en la cruz del Calvario, exactamente se cumplieron las 62 semanas. De allí acá el Señor hizo un stop, paró el reloj de las 7 semanas, todavía no se han cumplido. Y esas 7 semanas están por cumplirse en la gran tribulación. Y es por eso que nosotros debemos estar alertas, ¿verdad? ¿Hace cuándo sucedió eso de las 62 semanas? Para los que saben hacer cuentas. Desde que murió el Señor Jesucristo hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo sucedió eso? Hace 2000 años, ¿verdad? Aproximadamente hace 2000 años. Por eso yo les digo, lo que les estoy diciendo no es fechas, no es horario, no es exactamente algo, pero sí es algo que nosotros debemos estar alertas. ¿Por qué? Porque si desde ese tiempo pasaron, ¿verdad?, ya casi 2000 años y la venida del Señor todavía no está, no ha venido. Pero ¿qué le dice a usted? Que va a pasar mucho tiempo más. Si las profecías que el Señor Jesucristo dijo están muy claras. Nunca había sucedido en la humanidad. Nunca había pasado. Sí, siempre ha habido guerras. Guerras siempre ha habido. Desde que Adán pecó en el huerto, desde ahí empezó la problemática. ¿Se acuerda, verdad, lo que hizo Caín con su hermano? El primer asesinato. Después de allí hasta los tiempos de Lot,
que no había de guerra, de Abraham, perdón, guerra tras guerra, del tiempo de Abraham hasta los tiempos de Jesús, guerra tras guerra, de los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, guerra tras guerra. 6,000 años aproximadamente la humanidad vive en guerra, en guerra, en guerra, y no hay paz. Dice un estudio, ¿verdad? Un estudio en una universidad de Suecia, que en lo que existe la humanidad, aproximadamente en los 6,000 años que ha existido la humanidad, solo 25 años ha habido de paz. ¿Puede imaginarse eso, hermanos? No es ni el 0,5% de lo que hemos vivido, lo que ha vivido la humanidad. No es ni eso, ni siquiera eso. O sea, es espantoso. Pero más sin embargo, nunca había sucedido de lo que dice en Mateo, que nación contra nación, pueblo contra pueblo. El libro de San Lucas dice gente contra gente, o en otras versiones dice gente contra gente. ¿Y qué no es lo que hemos vivido hasta el día de hoy? Gente contra gente, nación contra nación. Las naciones ya no pelean con otras naciones, sino que pelean entre sí, como dice el Evangelio de Lucas, que se pelean entre sí, nación contra nación, pero se pelean las naciones primeramente entre sí. Y la Primera Guerra Mundial sucedió, ¿verdad?, en 1918, y después la Segunda Guerra Mundial. Hubo, ¿verdad?, nación contra nación. Antes, ¿verdad?, solo se oía de un país con otro país, pero hasta este tiempo no se había suscitado eso. Pero aún eso, dice el Señor, aún todavía no es el fin. Aún todavía eso no da por terminado lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Dice que el Evangelio sería predicado por todo el mundo. Y yo creo que eso se puede discutir, ¿verdad? Pero a mi parecer, yo creo que el Evangelio pues ya se predicó, ¿verdad?, por todo el mundo, con toda la tecnología que hay. Quizás, ¿verdad?, haya alguna otra tribu, ¿verdad?, por ejemplo, como es India, existe una tribu, ¿verdad?, que no dejan entrar a nadie. Incluso un misionero quiso entrar ahí y lo mataron y se lo comieron, pues, porque no hizo caso de lo que él quería llevar el Evangelio. Pero esa tribu es tan hostil que hasta el día de hoy no permite entrar en contacto con la civilización. Pero eso no dice, ¿verdad?, que no se haya predicado el Evangelio por todo el mundo. El Evangelio ya está siendo predicado por todo el mundo. Solo algo falta: la venida del Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, a través de esta lectura. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, les dijo a estos discípulos, cuando ellos quizás inocentemente le dijeron: mira, Jesús, ve qué tan grandes edificios hay. Mirad qué gran edificación ha hecho, ¿verdad?, este pueblo, qué sé yo, el rey, yo no sé, ¿verdad? Solo me estoy imaginando. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Y les dijo, les volvió a afirmar y les volvió a decir: ¿veis todo esto? Ellos decían: mira, Jesús. Y el Señor Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Afirmándoles que Él ya sabía todo, que Él ya sabe todo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no es solo hombre, sino que es Dios mismo. Dice el apóstol Juan que el que no ha recibido a Jesús como hombre, como Dios, no es hijo de Dios. El que no haya recibido a Jesús en carne, el que no crea que Jesús haya venido en carne, no es hijo de Dios, porque niega la deidad de Dios. Y el Señor Jesucristo les tuvo que decir: ¿ven ustedes todo esto? ¿Ven? ¿Lo ven con sus ojos? Y Él les dijo: de cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, la destrucción, ¿verdad?, del templo de Israel. Cuando vinieron, ¿verdad?, por cierto, una secta, ¿verdad?, que se llaman los celotes, ¿verdad?, y ellos provocaron toda esa revoltura, pero más sin embargo ya era algo que se tenía que cumplir. Es como algunos se preguntan, ¿verdad?, cuando dicen y se meten en discusión, que dicen que si Judas ya era escogido para el mal o para el hijo de perdición. La Biblia habla del hijo de perdición, pero no habla de que dice que Judas, o sea, en el libro de Salmos no dice que Judas, no menciona un nombre. Entonces a eso se abre a mucho debate, y por eso quiere que nosotros tengamos cuidado, porque dice la palabra del Señor que cosas, misterios que nosotros no podamos descubrir, que se los dejemos a Dios. Que nosotros solo nos encarguemos de lo que el Señor Jesucristo nos ha revelado. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha revelado? La salvación, las nuevas buenas de salvación. Que si usted viene a Cristo Jesús, va a tener vida y vida en abundancia. Eso es lo que nos compete a nosotros. Y quiero decirles, hermanos, en algo generalizado. No quiero decir de esta iglesia, ni quiero decir de la otra iglesia. Aquí no, acá ya. Estoy hablando generalizado, porque la palabra que yo estoy hablando, no estoy hablando por mi cuenta. Estoy hablando, ¿verdad?, porque Jesús quiere que se toquen estos temas que casi ya muy pocos tocan en este tiempo. La venida inminente del Señor Jesucristo. Entonces yo quiero hablar de algo generalizado. No perdamos el tiempo, hermanos, en contiendas. No perdamos el tiempo en odio, hipocresía, en soberbia y todo lo que nos puede hacer daño. Porque si nosotros nos metemos en eso, hermano, es terrible. Por eso una porción de la Biblia dice que si aún los escogidos pudiera engañar, dice pudiera. Y cuando que habla de quién, de Satanás. ¿Y de dónde viene la mentira? ¿De dónde vienen los chismes? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen las peleas? O sea, ¿de dónde se provoca todo eso? Del mismo diablo, del que el Señor lo reprenda. De ahí vienen las contiendas, de ahí vienen todos los malos entendidos. Por eso, hermanos, si algo les puedo aconsejar, si algo saben o algo quieren saber o algo está pasando, por favor, aclárenlo. Aclárenlo con sabiduría. Aclárenlo, no dejen que eso crezca. A eso fuimos llamados nosotros. No fuimos llamados a perder el tiempo que si Sultano dijo esto y el otro. No. Arreglémoslo, ataquemos el problema de raíz. Porque si no, de otra manera nos va a carcomer. Nos va a corroer. Aleluya. Poderoso Dios. Te alabamos, Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, pues creo que se está acabando un poco de la pila, pero sí les digo, hermano, pues no tratemos nosotros, ¿verdad?, de resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Dejémoselo al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo está a punto de venir. ¿Y qué va a hacer del pueblo que se encuentre en contiendas? ¿Qué va a hacer del pueblo que esté peleando uno contra otro? Sí, la palabra del Señor dice que se levantarán hermano contra hermano y esto, pero que nosotros no seamos esos, que nosotros seamos la excepción de la regla. Y eso es muy difícil, hermano. Yo sé que estamos en una presión tan grande, porque no es algo normal. Acuérdense que para que el Señor Jesucristo venga a esta tierra, tiene que ser limpiados los aires. Los cielos tienen que ser limpiados. Y Miguel y sus ángeles están limpiando
los cielos de esos terribles demonios que se encuentran ahí, de esos que estorban la oración de los santos. ¿Y dónde creen que están cayendo esos terribles demonios? Si no en la tierra. Y por eso que hay tantas peleas, tanto odio. Aún en la misma iglesia se ha infiltrado el odio, se ha infiltrado el rencor. Ya no tenemos esa compasión contra el hermano, ya no tenemos esa sensibilidad con el hermano. ¿Por qué? Porque es algo demoníaco, es un poder tremendo, ¿verdad? Que esos demonios estaban encarcelados por mucho tiempo. Y por algo el Señor no nos permitió que bajaran en esta tierra. Porque el Señor Jesucristo sabe del poder de destrucción que pueden causar esos demonios. Pero nosotros no seamos presa de eso, hermano. Nosotros oremos al Señor para que el Señor nos dé sabiduría y nos demos cuenta cuando eso quiera atacar a nuestras vidas. Seamos inteligentes, hermanos. Seamos sabios. Dense cuenta también de lo que es la historia. La Biblia, la historia respalda a la Biblia. La Biblia respalda la historia. Aunque los escépticos quieran negar que la Biblia es la verdad, más sin embargo vienen día tras día reconociendo que los milagros y todo lo que en la Biblia se encuentra es verdad. No lo pueden negar y nunca podrán negarlo. ¿Y nosotros por qué vamos a negar la verdad? Desde 2010 ustedes han escuchado, ¿verdad?, de los famosos rugidos que ha habido en el espacio. Y no se trata más que de demonios que están siendo derribados a la tierra. Desde ese año para acá, cuánta destrucción no ha habido. Cuánta matanza, cuánto odio no ha habido. Aún la iglesia se encuentra fría, la iglesia se encuentra endeble, se encuentra como que no tiene fuerza. Pero espero en el Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser como esa iglesia de Filadelfia. Si se acuerdan de esa iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que aunque no tiene fuerzas, dice que aunque no tienes fuerzas, dice, has permanecido fiel, no has negado mi nombre. Que así seamos nosotros, hermano. A todas las demás iglesias, acuérdense, la iglesia de Efeso, una iglesia rica, a todas ellas les vino reproche. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Teatira, todas ellas se perdieron. Pero hasta el día de hoy, la iglesia de Filadelfia es respetada aún por los mismos inconversos. Los musulmanes respetan ese lugar todavía, porque es una profecía que vino por el mismo Señor Jesucristo. Por eso el libro de Apocalipsis es escrito por el Señor Jesucristo, aunque fue escrito por Juan, pero fue directamente del Señor Jesucristo. Y es una sentencia, ¿verdad?, que le da a los hombres. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo les invito, hermano, que leamos el libro de Apocalipsis, leámoslo. Porque el libro de Apocalipsis no es para meter miedo. El libro de Apocalipsis es para darnos muchas bienaventuranzas que ahí se encuentra. Es el libro que más bienaventuranzas se encuentra. Es el libro que más, se puede decir que más, ¿cómo se le dice? Algo que viene para nuestra vida. Bienaventuranzas o profecías que están para nuestra vida, para que nosotros las disfrutemos. No solo habla de destrucción. Les dije, hermanos, ¿verdad?, que es apasionante estos temas, hermano, pero no hay tiempo, hermano, lastimosamente. Por eso yo, ¿verdad?, les invito, ¿verdad?, que sigan leyendo, ¿verdad?, lo que es el libro de Mateo, todos esos capítulos. Leamos el libro de Apocalipsis y nosotros nos vamos a dar cuenta realmente de lo que está sucediendo. Compare versículo con versículo. Libro de San Lucas, capítulo 21, habla específicamente y más claro, porque se le conoce como el libro de los intelectuales, del doctor, del amado doctor que es Lucas. Y lo explica más claramente. Pidámosle al Señor que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé conocimiento de su palabra, para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos parados hoy en este día.
para que nosotros no seamos sorprendidos, porque dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, pero nosotros, ¿verdad? No lo esperamos como un ladrón, sino que Él le pertenecemos a nosotros. Por tanto, no vendrá por nosotros como ladrón, vendrá como ladrón por la noche por aquellos que los halle sorprendidos, que no los halle como aquellas 5 vírgenes que no insensatas, que seamos de las 5 vírgenes sensatas, para que nosotros podamos volar hacia la patria celestial. Yo le invito, hermano, que se ponga de pie hoy esta noche. Quizás, hermanos, no pude explicarles, ¿verdad?, como se debiera explicar. Pero yo creo que a usted le ha quedado claro el mensaje que el Señor nos quiso dejar ahí esta noche. Hermanos, pues no dejemos que el odio se infiltre en este lugar.